Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga, familia. Tomamos asiento. Damos gracias a Dios porque podemos estar en su casa, como decía mi esposa, pero también gracias porque Él está aquí en este lugar y podemos disfrutar de su presencia y de su bendición. Amén. Dios es bueno. Aleluya. ¿Cuántos están orando por avivamiento? Dice nuestro hermano Juan Manuel que qué bueno es poder pedirle a Dios que Él pueda permanentemente avivar nuestras vidas con el poder y la presencia de su Espíritu Santo. Y me gustaba esa frasecita de la canción donde creo que decía más o menos el misterio de su gloria reflejado o revelado a cada uno de nosotros en su amor. Amén. ¿Cuántos podemos realmente experimentar la esencia de Dios en nuestra vida? Hoy quiero compartir con ustedes y los voy a invitar a que me acompañen para que leamos juntos, por favor. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, vamos a leer lo que dice la Biblia. Pablo está hablando acerca de este misterio de Dios que fue revelado a los hombres y fundamentalmente de lo cual Él fue hecho de parte de Dios un expositor, alguien que dé a conocer, alguien que lleve esta verdad gloriosa del Evangelio a cada corazón. Dice el versículo 24 del capítulo 1 de Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y este misterio es, dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, yo sé que algunas afirmaciones que hoy vamos a hacer por medio de la palabra, nosotros la conocemos. Pero me gustaría el poder compartir con ustedes este misterio revelado, que es algo tan pero tan glorioso, hermanos queridos, tan glorioso y a veces tan simple pero a la vez tan difícil de que nosotros podamos entenderlo, pero es Cristo en nosotros. Ya no es más Cristo sobre nosotros, ni que la nube se movía y yo me muevo por la nube. Es Cristo en nuestra vida, donde nosotros estemos, donde nosotros nos encontremos. En Él vivimos, en Él nos movemos. Él está en nosotros, su presencia está en nosotros, su esencia está en nosotros. La gloria de Dios está en nuestra vida porque Cristo está en nosotros. Si Cristo no estuviera en nosotros, hermanos queridos, pobre de nosotros. Pobre de cada uno de nosotros. Pero al vivir esta vida en Cristo Jesús, al vivir esta vida en la fe de nuestro Señor, no solamente nosotros en lo que caminamos manifestamos su poder, manifestamos su gloria, manifestamos sus milagros, sino que también manifestamos el carácter y la esencia de Dios en nuestra vida. Lo más maravilloso, hermanos queridos, es que nosotros podamos dar a conocer, podamos revelar, podamos mostrarle a otros la persona de Cristo en nuestra vida. Y a veces lo hacemos a través de los milagros, de alguna sanidad, de alguna misericordia que Dios tiene. Queremos compartirle a alguien la palabra. ¿Cuántos al compartirle a alguien la palabra han orado y han pedido y han deseado de que el poder de Dios venga sobre esa persona cuando usted le hable y su corazón es quebrantado por la presencia de Dios y por el poder de Cristo? Y nosotros podemos ver ahí a Dios convenciendo y tocando y obrando en sus corazones.
¿Cuántos les gusta el poder sentir, experimentar el poder de Dios en sus vidas? ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora, la esencia de Cristo en nosotros, la esencia de este misterio revelado, que es Cristo en nosotros, manifiesta, como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, el olor, la fragancia de su conocimiento. Quiere decir que donde nosotros vamos, damos a conocer, no solamente, voy a decir afirmaciones que no quitan otras cosas. Voy a decir que por el hecho de que nosotros presentemos a Cristo o que otros vean a Cristo, no quiere decir que no se den cuenta que somos cristianos. Hay algo que nosotros llevamos que es mucho más valioso y más precioso que el mejor perfume que usted pueda oler. Y es la fragancia de Cristo en nosotros. Recuerdo, estuve 15 años trabajando en un lugar y el segundo día, el primer día comencé un sábado, el segundo día me encuentro recién con el que hacíamos el relevo porque había uno de seguridad y yo iba para trabajar luego en el mantenimiento de un edificio. Sin conocerme, el hombre me mira, nunca el hombre había tenido nada que ver con Dios ni nada por el estilo, pero me mira y me dice, vos sos cristiano, ¿no? ¿En qué? ¿De qué manera? ¿Cómo? No lo sé. Luego, mire, tuvimos la oportunidad de hablar de miles de cosas. Nunca, jamás en la vida, él durante esos 15 años abrió su corazón para con Cristo hasta que en un momento el Espíritu Santo de Dios llama a su esposa comienza a congregar por una necesidad personal. Luego él tiene una enfermedad repentina y eso hizo que abriera su corazón. Me dijo que tenía ganas de conocer más de Dios y aunque no pisó la iglesia, tuve la oportunidad de regalarle el libro Vida con Propósito y él comenzó a leer porque era un gran lector y terminó sus días conociendo a ese Jesús de quien él quizás nunca había tenido la oportunidad de poder ni siquiera escuchar, pero que Dios en su misericordia, al transmitir el olor de su conocimiento por medio de nosotros, hace que donde nosotros nos encontremos, allí la esencia de Dios se manifieste y cambie el ambiente del lugar donde nosotros estamos. Ahora, es difícil porque nosotros tenemos que luchar, tenemos una lucha permanente. Y esta lucha está entre nuestra humanidad, lo que la Biblia define como la carne, pero que tiene que ver con nuestra propia manera de hacer las cosas, nuestra propia humanidad y la presencia de Cristo y el carácter de Cristo y la gloria de Cristo manifestada en nuestra vida. Qué bueno que cuando nosotros dejamos que el Espíritu prevalezca sobre la carne, podemos mostrar a Cristo en cada uno de nosotros. Y al mostrar a Cristo, estamos declarando que mostramos también al Padre, porque Cristo vino a revelar al Padre. Y cuando nosotros revelamos a Cristo en nosotros, revelamos la esencia de Dios en nosotros. Y en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios que la esencia de Dios es el amor. Un versículo conocido por muchos de nosotros, pero por el hecho de que sea conocido por la mayoría de nosotros, a veces no implica de que sea practicado. Diga conmigo, amén. 1 de Juan 4, 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Otra vez, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si yo digo que el misterio revelado de Dios por medio de Jesús y del Evangelio es Cristo en nosotros, es su presencia en nosotros y por ende la esencia de Dios en nuestra vida, se entiende de que nosotros debemos revelar la naturaleza de Dios para que la gente perciba la fragancia de Cristo en nosotros y diga, hay un pacificador acá. Hay una persona que cuando llega cambia el ambiente. Y no es por mérito propio, sino por lo que nosotros portamos.
Me encanta ese versículo de 2 Corintios que dice que tenemos este especial tesoro en vasijas de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Él y no de nosotros. En todo lugar vamos llevando el conocimiento de Cristo. En todo lugar manifestamos el conocimiento de Cristo. Ahora, hay una lucha entre lo que nosotros afirmamos y creemos y lo que a veces pasa en medio de nosotros. Porque deberíamos manifestar la fragancia de Dios y la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo manifiesto el amor de Dios en mi vida? Voy a pasarle esa pregunta. Vamos a reformular la pregunta. No. ¿Sabe una cosa? En los 15 años que llevo ya en el pastorado, la mayoría de los casos por los cuales las personas se terminan yendo del evangelio o de la iglesia es porque se ofendieron con alguien o con alguna situación y se fueron ofendidos. ¿Cuántos conocen a algún Ofelio por ahí? Ahora, lo triste de eso, hermanos queridos, es que la razón por la cual también muchas personas se van de la iglesia es porque alguien de adentro de la iglesia los ofendió. Porque para que alguien se ofenda tiene que haber alguien que lo ofendió. Y la Biblia dice, muchos de nosotros ofendemos de muchas maneras. Si alguno no lo hace con sus palabras, ya casi diría que es una persona perfecta, dice la Biblia. Pero la realidad es que todos en algún punto ofendemos y somos ofendidos. Y al sentir eso en nosotros, eso por ahí comienza como algo, como una pequeña manifestación, pero la realidad es que luego cuando se arraiga en nosotros, se termina transformando en un resentimiento, en una raíz de amargura, en un dolor, en un veneno que termina dañando a todo aquello que nos rodean. Una persona que carga resentimiento, una persona que carga ofensa, es una persona peligrosa. Capaz que hoy no le estoy hablando a nadie de acá, capaz que estoy hablándole a alguien que está en Facebook. Esa frase me la tiraron por ahí, ¿no ve? Pero la realidad es que todos nosotros, cada uno de nosotros, debemos manifestar la esencia de Dios. ¿Y cuál es la esencia de Dios? Dios es. ¿Qué debo manifestar entonces? Debo manifestar el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Bueno, cuando nosotros miramos en 1 Corintios, en el capítulo 13, vamos a mirar algunas de las características del amor de Dios. Y vamos a ver de qué manera, o de qué modo, o de qué forma nuestro amor, al igual que el oro, debe prevalecer e irse purificando y perfeccionando con el tiempo y a través de las diferentes pruebas. Dice 1 Corintios capítulo 13 y versículo 7, hablando del amor, dice en primer lugar, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vamos de vuelta, acompáñenme con sus palabras, a ver, declárelo conmigo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la primera parte del versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Ahora, cuando hablamos nosotros, cuando hablamos de avivamiento, hace mucho tiempo atrás escuché esto que quedó grabado en mi corazón, porque a veces necesitamos ser avivados, porque es como que, como decía la lectura de la palabra, algo en nosotros se va apagando. Ahora, cuando algo en nosotros se va apagando es porque algo antes se extinguió, algo sucedió. ¿Qué pasó? Que nos separamos de la llama. Recuerdo
hace muchos años atrás y seguramente le quiero compartir esto porque tal vez ustedes se sientan identificados con esto y les anime a que esta palabra nos haga reflexionar en el modo y en la manera en que tenemos que seguir haciendo las cosas para la gloria de Dios. Hace años atrás yo congregaba por la ciudad de Temperley y venía en tren para Monte Grande, bajé en Monte Grande porque creo que iba para una iglesia, para un anexo, para un lado, y bajo en Monte Grande. Y en lo que venimos bajando allí, bajo un montón de gente, vio cómo es el tema del Roca cuando viaja muchísima gente. Y allí una señora que baja del tren se tuerce el tobillo al bajar del tren y cae en el andén y no se podía parar, lloraba del dolor. Toda la gente la rodeaba y yo estaba allá. Y fue una cuestión instantánea porque el amor no se pone a sacar cálculos, ni piensa el qué dirán o el qué pensarán otros. Dije, un médico por acá no hay, algo hay que hacer. Así que me agacho, tomo el tobillo de la persona y empiezo a orar. Y empiezo a reprender el dolor y empiezo a declarar en el nombre de Jesús, ahora sé sano. Hermanos, no me pregunten qué sucedió. Yo no sé si fue por el poder de Dios o por la oración que me mandé, pero la cuestión que todos los que estaban alrededor de Chusma se fueron, salieron huyendo. Y la mujer pegó un salto sobre sus pies y salió caminando, como si nada. Ahora, yo creo que es el poder de Dios, pero bueno, asumamos que la persona se encontró como sorprendida por esa situación. Pero yo me fui feliz. Yo me fui feliz. ¿Sabe por qué? Porque hay momentos y circunstancias que nuestra vida cristiana es como que se vio apagando. Y cuando usted está preparando alguna comida y hace una brasa y demás, cuando ya el carbón, tal vez debajo de toda esa ceniza gris, hay un poquito de llama, pero ya no cocina lo mismo, ya no calienta lo mismo. Y lo mismo sucede en nuestra vida cristiana. Seguimos manteniendo una pequeña llama allí, pero las cosas que nosotros hacemos, no las hacemos con la misma pasión, no ardemos del mismo modo. Y el amor de Dios nos tiene que hacer a nosotros permanecer en ese primer amor del cual Dios exhorta, del cual nunca tendríamos que haber caído. Y si caímos, Dios dice, arrepiéntete y vuelve a ese primer amor del cual nunca. Allí cuando habla acerca de aquel muchacho Zaqueo que conoce al Señor y de repente, lo invita a su casa y entra y con todo su corazón abre su corazón y acepta a Jesús como su Salvador y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, imagínese, era un cobrador de impuestos, a todos defraudó. Yo creo que se quedó seco, quedó con sus números en rojo. Si a alguien he defraudado, 4 veces se lo voy a devolver. No tenemos que ser más inteligentes para pensar que él no se quedó con nada, porque tuvo ese encuentro con Dios. Y automáticamente Jesús dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora nosotros pensamos en aquel que se ha perdido. Nosotros pensamos que tenemos que hacer algo con aquel que se perdió. Tenemos que hacer algo con esas sillas que ahora están vacías y que tienen que ser llenas por aquel hermano. Pero la realidad es que antes de que se pierda alguna persona, alguien a nuestro lado, algo en nosotros también se perdió. Antes que un alma se pierda, se perdió la pasión que latía acá en nuestro corazón con mucha fuerza y que decían, las almas necesitan de Jesús. Sí sé, tengo que predicar y agarro folletos, me programo por ahí un día en la semana, un día al mes, alguna vez, alguna actividad. Y ya ese evangelismo espontáneo que teníamos en el primer amor se transforma en una actividad eclesiástica. Que si no se pone una fecha y un horario determinado que nos quede cómodo a nosotros, pareciera como que no tenemos la oportunidad. Ahora,
cuando estábamos en el primer amor, no teníamos folletos. Pero de manera indiscriminada predicábamos a todos. Y a todos queríamos contarle de que Cristo es la vida, de que Cristo puede transformar las circunstancias. Digo, hermanos, antes que alguien se pierda, algo se perdió. Y lo que necesitamos recuperar en nuestra vida es justamente el amor de Dios, que es la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. La razón por la cual nosotros necesitamos perdonar, necesitamos estar a cuentas. ¿Cuántas veces? Mire, me ha pasado, yo le cuento por la experiencia de uno, no lo digo por acá porque la verdad que no sé, pero de repente, ¿cuántos han venido matrimonios mismos peleados, enojados, discutiendo y cuando entraban a la iglesia, parece como que se iluminaron sus rostros y por allá no pasó nada? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, todo bien. De repente en un momento de oración, el pastor dice, tómale la mano al que está al lado suyo. Y el marido va como que acá no pasó nada y le da un abrazo a la mujer y la mujer... Y ahí uno ya se dio cuenta de que no estaba todo bien. Pero bueno, me voy a dejar abrazar, está bien. Vamos a seguir con esta cuestión. El amor todo lo sufre. Dice otra de las versiones de la palabra de Dios, todo lo disculpa. Es capaz de pasar por alto la ofensa. Es capaz de disculpar cualquier tipo de error, de ofensa, de lastimadura que hicieron a tu corazón, a tu vida, con palabras hirientes. Es capaz de perdonar aún aquel que te ha ofendido y que quizás no se tomó el trabajo de venir a pedirte perdón. A veces pareciera como que sacáramos ventaja estando ofendidos, porque no sé si a usted le pasa, pero siempre cuando alguien se ofende, después el otro tiene que venir ahí, vio como dice el dicho, con el rabo entre las patas. Y bueno, y a ver, de repente pasa en las mejores familias y tenemos que buscar la manera y pareciera como que la ofensa viene bien, que se arrastra a mis pies. Y seguimos así, ¿no? Como que de repente seguimos ofendidos porque da como más resultado. Y la realidad es que lo que no nos damos cuenta, que todas aquellas cosas que no resolvemos y que seguimos guardando, esas palabras que te lastimaron y las seguís guardando, esas cosas que de repente provocaron en ti un dolor y las seguís guardando, son cosas que se van acumulando y que luego hacen imposible de poder entablar una relación, una comunicación, porque en un momento donde de repente, para el hombre que es muy normal, por ahí ofendió y a los 5 minutos no pasó nada acá, pero de repente comúnmente para la mujer no es así. Y es como que uno piensa que está todo bien y no está todo bien. No sé, por ahí a alguno de ustedes no le pasó, por ahí claro, yo lo veo muy seguido, ¿no? Pero en otro lado. Y cargamos con cosas que se van acumulando dentro de nosotros, con dolores, y después venimos a la casa de Dios y tenemos angustia y tenemos dolor y tenemos fobias y tenemos ataques de pánico y decimos, no sé qué me pasa. Es una acumulación de cosas que fuimos guardando y que no permitimos que el amor de Dios fluya como un río en nosotros, sacando y quitando toda escoria y toda basura y todo aquello que nosotros guardamos y almacenamos para algún momento. ¿Cuántos de ustedes en su casa guardan algo porque en algún momento les va a servir? ¿Cuántos guardan algún cachivache que no sirve para nada? Porque usted dice, para algo me va a servir esto, porque viste, tiene una ruedita. No, pues está roto, todas las maderas. No, pero ya va a servir para algo. Y pasan 10 años y te das cuenta de que está ahí en el mismo lugar, ocupando un lugar inútil y no sirve. A mí me da mucha bronca a veces porque, perdón, pero bronca bien, ¿no? A veces de repente digo, compré tornillito y cuando vas a hacer un trabajo, no lo encontrás.
Hay que buscar tornillos, hay que ir a la ferretería a buscar un tornillito rápido. Después cuando no lo buscas, lo encontrás. Y lo mismo pasa en nosotros con la ofensa. Lo guardamos por las dudas. Lo guardamos por las dudas. Y aparece en el peor momento. Se revela en el peor momento. Y nos dejamos gobernar por eso. Pero cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida, el amor es sufrido y sabe disculpar a aquel que lo ofendió. ¿Sabe disculpar a aquel que lo ofendió? A ver, más fuerte el amén porque están escuchando en Facebook. ¿Sabe disculpar a aquel que ofendió? El amor dice, todo lo cree. Diga conmigo, todo lo cree. No pierde la fe. Ahora, nosotros podemos coincidir en lo siguiente, ¿no? Yo creo que todos aquellos que hemos tenido un encuentro con Cristo podemos declarar que nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús y que es inamovible. ¿Amén? Amén. Ahora, cuando tenemos que de repente no perder la fe sobre esa situación, sobre esa persona, sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre ese familiar, sobre ese amigo, sobre aquella persona que de repente venís orando y no pasa nada y no quieres saber nada con Dios y a veces mi fe en el Señor no la pierdo, pero hay circunstancias que me hacen titubear y dudar. Cuando nosotros verdaderamente tenemos el amor de Dios en nuestra vida, dice la Biblia que todo lo creemos, que todo lo creemos. El amor no se basa en las circunstancias, que tal vez, que quizás, que esto, que aquello. El amor lo cree. El amor lo cree todo, hermanos queridos. El amor no pierde la fe. El amor no pierde la confianza en el Señor. El amor puede creer en el Señor y dice, y espera. Sin límites, sin horarios, sin fechas. Algunos, quizás de una manera apostólica que hemos aprendido a orar, le decimos al Señor y le ordenamos al Señor, Señor, quiero esto. A las 12 del mediodía tiene que estar hecho. ¿No? Y porque sí, porque somos como Elías y declaramos la palabra y a tal hora. Y de repente quizás hay declaraciones que son nuestras, pero que no tienen nada que ver con Dios, ni con la voluntad de Dios. Y Dios dice, yo quiero que sea a las 12:15, no a las 12. Y ahí ya es como que de repente, bueno, Señor, yo te lo pedí, pero si vos no lo querés hacer, entonces lo voy a hacer yo a mi manera. ¿Qué problema para nosotros es esperar? Mire, yo por lo menos tengo este problema. Si yo voy a un lugar a comprar y tengo que esperar, me voy a comprar a otro lado. Aunque en el otro lado esté más caro. Soy capaz que hasta si vengo sin nasta y tengo que esperar en la fila de la estación de servicio, sigo hasta la otra. ¿A cuántos les gusta esperar? ¿Cuántos aman hacer filas? ¿Sí? Es más, si por ahí quiero decir algo y me dicen así, ya me ofendo y no hablo más. ¿Qué me tenías que decir? No, nada, ya está, ya pasó. ¿No? Somos así de impacientes. Somos así de impacientes. El amor de Dios todo lo espera sin límites. Cuando el amor de Dios se manifiesta en nuestra vida, podemos esperar. Pero podemos esperar más allá de nuestra limitación. Podemos creer mucho más allá de nuestra limitación, porque el amor de Dios no está limitado, porque el amor de Dios en nuestra vida no está limitado, porque somos capaces de tolerar, porque somos capaces de soportar, porque somos capaces de esperar de una manera sobrenatural, porque no somos nosotros, sino es el poder de Dios que actúa en nosotros y que vive en nosotros y que es capaz de transformar cada circunstancia negativa y difícil en algo favorable para nosotros. Hermanos, a veces nosotros erramos en las fórmulas porque pensamos que hay situaciones que se
que se van a resolver de una manera. Y no digo algo específico porque por ahí a veces se puede interpretar mal, pero a veces cuando tenemos que ir y abrazar a alguien y pedir perdón, nosotros nos arrodillamos y somos capaces de orar 1 hora. No tenemos problema de orar 1 hora, pero ir a pedirle perdón al que nos ofendió, no, pastor, déjeme que yo oro 1 hora. 2 quiere que ore, oro 2, no hay problema. Pero ir a pedir perdón no. Hemos ministrado encuentros, hemos estado en encuentros, horas hablando de sanidad interior. Y cuando llegó el momento de renunciar, la persona dice, no voy a soltar perdón. Y uno dice, a ver, tenés ahí, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Por qué seguimos perpetuando el dolor en nosotros de manera permanente? ¿Por qué queremos seguir cargando con algo que produce un estorbo? Porque la ofensa, porque el maltrato, porque todas esas cosas producen un estorbo en nosotros. ¿No dice la Biblia que el hombre debe tratar a la mujer como vaso más frágil para que sus oraciones no tengan estorbo? Pero preferimos orar y de repente encontramos un estorbo. Y en vez de solucionar el estorbo, decimos tenemos que hacer algo más. Pero nos cuesta hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer. Digo, las cosas es más fácil cuando nosotros podemos amar. Digo, hay fórmulas espirituales que podemos practicar y estamos dispuestos a practicar. Pero cuando Pablo habla, cuando viene hablando hacia los Corintios, cuando termina el capítulo 12, dice, todos estos dones yo quiero que ustedes los busquen y los anhelen, pero yo les voy a mostrar un camino más excelente. Diga conmigo, más excelente. Y comienza el capítulo 13 hablando del amor. Y dice, si alguno de ustedes profetiza y no tiene amor, es como un metal que resuena y un címbalo que retiñe. Ustedes pueden tener todos los dones. Ustedes hasta pueden dar su vida en sacrificio. Pero si no tienen amor, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos? Mire, hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos ser buenas personas, podemos ser personas generosas, pero pastor, usted no sé por qué me viene a hablar a mí de amor, por si yo le doy al que no tiene, le comparto y le puedo compartir mercadería y le puedo compartir ropa. Podemos hacer todo eso y no tener amor. Podemos hacer todo eso y no tener amor. ¿Amén? Por lo menos así lo dice la palabra del Señor. Aunque hiciéramos todo esto y no tenemos amor, somos como metal que resuena y címbalo que retiñe. No servimos para nada. Dice, el amor todo lo soporta. Y ahí tenemos otro problema, porque si tenemos un problema con el esperar, con el aguantar, no voy a preguntar cuántos intolerantes hay acá porque no quiero que se pongan en un compromiso conmigo, ¿no? Pero hay algunos que no toleramos ni una uña encarnada. No tenemos tolerancia, cero tolerancia. Sin embargo, dice la Biblia, el amor todo lo soporta. Él puede darte la capacidad que tú no tienes, porque Él puede hacer la obra por ti. Y cuando tú te dispones a manifestar el carácter de Dios en tu vida, Él hace el resto. Cuando tú te dispones a amar, te dispones a abrazar y mostrar el carácter de Dios en tu vida, Él está dispuesto a hacer el resto, porque el poder del amor es tan fuerte, tan poderoso, que puede llegar y convencer y derretir aún los corazones más fríos, más duros. Cuando nosotros realmente nos disponemos a amar de la manera que Él nos amó a nosotros. El amor, dice, todo lo soporta, se mantiene, dice otra versión, se mantiene firme ante toda circunstancia.
firme ante todas circunstancias. Otro de los grandes problemas que a veces tenemos los seres humanos, no todos, hay gloriosas excepciones, pero nos cuesta mantenernos firmes en algo. Nos cuesta mantener firmes nuestras convicciones. Nos cuesta mantener firme nuestra tolerancia. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que necesitamos tener este mismo sentir que estuvo también en Cristo Jesús. Que aunque fue igual a Dios, no tuvo por importante el ser semejante a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose siervo de los hombres y estando en la condición de hombre, murió por nosotros. Que este mismo sentir esté en ustedes. Dice que haya este mismo sentir en ustedes, el cual hubo en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 3, verso 13, dice, digo por si alguno por ahí lo quiere notar, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo les perdonó a ustedes, así también deben hacerlo ustedes. Y cuando pienso en eso, en la manera en que Cristo Ay, hermanos, ¿cuántas veces ofendimos a Dios? ¿Cuántas veces tuvimos que venir? O sea, ya teníamos hasta vergüenza, conozco. Y no solo conozco casos, yo mismo he llegado al punto de sentirme defraudado de mi propia manera de defraudar a Dios en todo lo que Él quería de mí. Y llegué hasta sentir que yo no servía ni calificaba para servir a Dios por tantas fallas que yo tenía en mi vida. Allí por el año 2006, cuando llego a un evento especial que me habían invitado, mi anhelo y mi deseo era pedirle a Dios que Él me bendijera para poder montar un emprendimiento personal, una empresa en lo que a mí me gustaba hacer, que era la electricidad, y quería que Dios abra esa puerta. Así que fui a un evento. En el evento el Espíritu Santo, cuando abrí las puertas, me estaba esperando allí. Y un pastor predicaba, pero a la vez el Espíritu Santo de Dios hablaba a mi corazón. Yo sentía bronca conmigo mismo por tantas veces que había defraudado a Dios. Y digo, yo no sirvo para servir a Dios. Yo no sirvo para estar en el lugar que ocupo dentro de la iglesia. Sirvo a Dios desde el primer año que entré en la iglesia. Desde el año 87, ya hace unos cuantos años, saque la cuenta. Cerca de 35. ¿Cuántos de nosotros ya teniendo más de 30 años de creyente que lo venimos ofendiendo tantas veces, podemos llegar a creer en nosotros? Sin embargo, cada vez que he ido a la presencia de Dios, a exponer mi vida, mi condición delante de Dios, Él ya sabía, Él ya me conocía. Y me imagino, pude experimentar lo que al igual que Pedro, aquel pescador arrepentido que había negado al Señor, que le dijo, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Y que Jesús le dice, yo te afirmo, Pedro, de que antes de que el gallo cante 2 veces, 3 veces me vas a negar. Pero yo he orado por ti. Aunque Satanás te pidió ahí en bandeja y te va a zarandear, yo he orado por ti para que tu fe, y cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Cuando volvían de pescar, allí el capítulo 21 de Juan dice que de repente ven a alguien que estaba en la playa. Y uno de los discípulos dice, es él. Y Pedro, cuando se da cuenta que era él, se viste porque estaba allí cómodo. Y no esperó a llegar a la orilla porque la barca tardaba demasiado. Así que se tiró y comenzó a nadar.
de repente se sentó delante del Señor sin poder pronunciar palabras, como muchas veces nosotros, sin poder pronunciar palabras. Porque es tanto la culpa que cargamos que no sabemos si Dios nos va a dar una nueva oportunidad. Y de repente Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero, dice una de las versiones de la Biblia. Voy a volverlo a preguntar: ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te quiero. Filio, amor de compañeros, amor humano. Le voy a preguntar una tercera vez: ¿me amas más que estos? Señor, tú sabes todas las cosas. Ya me conoces. Hola, yo soy ese Simón, ese cabeza dura. Ese que se va de boca, pero que de repente al momento de reaccionar es un cobarde. Tú sabes, Señor, todas las cosas. Tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Y hermanos queridos, el Señor le dice: apacienta mis ovejas. No le recrimina, no le dice: te vas a quedar un año sentado en el último banco para que después. El Señor lo abraza y lo restaura y le dice: ahora vas a ir y vas a hacer lo que tenías que hacer. Y esto lo tuviste que pasar para aprender que no podés confiar en tus propias palabras, ni en tu propia fortaleza, ni en tus propias maneras de seguirme. Para darnos cuenta de lo que somos, de nuestra humanidad y de lo amplio, alto, ancho, profundo y glorioso que es el amor de Dios. De esa manera yo quiero que ustedes manifiesten el amor. De esa manera que Cristo hizo por nosotros. Cada vez que hemos venido a sus pies, humillados, arrepentidos, con dolor, con tantas cosas por haberle ofendido, nunca nos rechazó. Nunca nos rechazó. Iglesia del Señor, hoy yo quiero invitarte al tener este momento delante de Dios en oración, a que podamos reavivar, porque Dios quiere manifestar los mejores dones. Pero el don principal y el más excelente don que podemos tener de parte de Dios, y mire, no es por menospreciar ningún otro. Me encantaría que Dios use mi vida en milagros. Me encantaría que, y sabe una cosa, Dios puede hacerlo y Él lo va a hacer. Me encantaría que Dios pueda utilizar tu vida para que otras personas puedan conocer a Jesús. Pero sabes una cosa, lo que más me encantaría es ver la esencia de Dios en tu vida. Hace un tiempo atrás, una persona entró a la iglesia por primera vez. Nunca había pisado una iglesia evangélica. Como toda persona que pisa por primera vez una iglesia evangélica, imagínese que era todo muy distinto a lo que la persona por ahí conocía de lo que era su propia religión. De repente en esa reunión alguien se puso de pie y la abrazó de tal manera. Y no la soltó, sino que la abrazó y la abrazó y la abrazó. Que aquella mujer hasta los últimos días de su vida siguió viniendo a la iglesia con mucha alegría. Y decían: lo que más me atrapó a mí, de todas las, no sé qué predicó el pastor, no sé qué cantaron, pero lo que más me atrapó fue ese abrazo. Ese abrazo fue todo, fue lo que necesitaba, fue lo que me cambió, fue lo que me impactó. Hermanos queridos, más que cualquier don que ustedes puedan manifestar, yo deseo con todo mi corazón que podamos aprender a amar de la manera que Cristo amó, de una manera sublime e incondicional. No somos capaces por nosotros mismos, pero recuerde,
como comenzamos hablando, el gran misterio revelado de parte de Dios a nosotros es que Cristo ahora está en nosotros. Y si Él está en nosotros, yo todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y Él te va a fortalecer para abrazar, Él te va a fortalecer para amar. Hay muchas vidas que pasan por esa puerta y no sabes con qué necesidad. A veces ni siquiera tenemos la oportunidad de hablar con ellos. Pero un gesto de amor, un abrazo, una sonrisa mostrando y manifestando lo mejor del carácter de Dios en tu vida puede marcar la diferencia, puede sanar muchas heridas. A veces somos muy buenos evangelistas para afuera, pero para adentro terminamos a veces fracasando. Hermanos, adentro también necesitamos aprender a amar y a manifestar el carácter de Dios. Y eso solamente lo logramos haciendo que Él crezca y que nosotros cada día podamos menguar. Cada día, dice el apóstol Pablo, cada día, digo conmigo, cada día. ¿Cada día qué? Cada día muero. Cada día muero. Y es la única fórmula para que Dios pueda vivir en nosotros.